Bienvenidos a la programación artística del Teatro La Hora 25. Esta semana culmina nuestra franja Prográmate los fines de semana con nuestros contenidos escénicos hechos en casa. Y hoy, viernes 16 de octubre, tendremos nuestro conversatorio Drácula, Mente Criminal, recordando estas dos escenas a distancia y este conversatorio liderado por nuestro director artístico Andrés Ramírez. Así que no te lo pierdas. Somos un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura en el Programa Nacional de Salas Concertadas. Somos un proyecto ganador de la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura 2020 de la Secretaría de Cultura Ciudadana Alcaldía de Medellín. Así que iniciemos con nuestro conversatorio y recordemos lo que vivimos. Esta bestia se fortalece cuando puede alimentarse de la sangre de los otros. Sufre de falta de empatía, narcisismo y egocentrismo. Cuenta con un encanto superficial, pero padece de una gran pobreza emocional. Su actitud es antisocial, delictiva y manipuladora. Todo gira alrededor de sí y de sus necesidades, y es incapaz de aprender de la experiencia. Puede adoptar la forma de animales y materializarse en una niebla que crea alrededor de sí, con la cual puede desplazarse a través de una distancia limitada. No puede entrar a una vivienda a menos que alguien que resida allí lo invite a pasar primero. Pero si esto ocurre, podrá volver a ingresar cuantas veces quiera. Una estaca le provee paz eterna a su cuerpo. Y ni hablar del descanso que alcanza cuando se le decapita. O su aversión por los símbolos sagrados. Siendo así, debemos marchar rumbo a Carfax para cumplir con nuestra tarea. Debemos salvar a Mina. Y, ¿por qué no?, salvar de paso a la humanidad. Las víctimas desde el más allá llaman porque no las condenemos al olvido. Demandan de nosotros que luchemos por establecer la verdad y la justicia. Las víctimas piden a gritos que nuestro interés siempre esté inspirado en el deseo de restablecer sus derechos. Que Dios y la justicia nos acompañen en esta tarea. Muy buenas noches. Yo soy Sebastián Guzmán e interpreto a Van Helsing en este montaje de Drácula. Y a nombre de todos los que hacemos parte del Teatro La Hora 25, quiero agradecerles por su presencia esta noche y darles la bienvenida a este conversatorio llamado Drácula, Mente Criminal. Hola Sebastián, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, listos para comenzar este conversatorio de Drácula Mente Criminal. Gracias por darnos la bienvenida con tu escena. Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí. Vale, sigue ahí conectado. Buenas noches a todos, bienvenidos a Drácula Mente Criminal. Esta es una propuesta de programación virtual que hace el Teatro La Hora 25 para permanecer conectados con todos ustedes en sus casas y seguir defendiendo el hacer teatro de alguna manera mientras pasa este momento tan difícil al que nos estamos enfrentando.
Vamos entonces a dar comienzo a este conversatorio de Drácula, mente criminal, que pretende contar por qué decidimos, digamos, presentar a Drácula de la manera en que lo presentamos en la obra. Así que vamos a comenzar entonces con Drácula, mente criminal. Quiero contarles, esto parte desde mi experiencia personal, pues al adaptar la propuesta. La primera imagen que yo tuve de Drácula fue en 31 de octubre, niños o adultos disfrazados de Drácula, vestidos de Bela Lugosi. Está en la siguiente diapositiva, podemos ver, creo que es una imagen que todos tenemos muy viva y muy presente, que es la imagen de Bela Lugosi. Creo que está, incluso de ahí parte la imagen que tiene en la paleta Drácula, etcétera, y yo creía, pues no tenía muy bien ni idea quién era, creía que era un monstruo, digamos como el Hombre Lobo o cualquiera de esos otros, pero no sabía que estaba basado en una novela, porque era un niño. En 1992, cuando salió la de Francis Ford Coppola, Drácula, de Bram Stoker, El amor nunca muere, recuerdo mucho que mi mamá llegó del trabajo un poco tarde y le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que estaba viendo Drácula, y ese nombre se me volvió a quedar en la cabeza. Pero no pude verla, en el 92 tenía 8 años, por ende pues no tuve como la posibilidad, y fue como a los 15 años, 14, 15 años que pude ver la versión de Francis Ford Coppola. Esta primera de Bela Lugosi fue estrenada en 1931 y fue dirigida por Todd Browning, que tampoco vi en esa época, ni siquiera sabía que existía con una película como tal. Y luego apareció esta segunda película del 92 que no pude ver hasta tener 15 años, creo que la pasaron por un canal nacional, y me gustó muchísimo su historia, sobre todo porque la sentí muy romántica. Esperaba de pronto que el personaje, mi mamá me había dicho que era de terror, entonces pensaba que efectivamente era una película bastante terrorífica, pero a mí me pareció más una película romántica que terrorífica. Pero que tenía un encanto profundo y que se quedó grabado en mi mente. Podemos mirar en la siguiente diapositiva la imagen distinta que nos propone Francis Ford Coppola en Drácula de 1992, protagonizada por Gary Oldman. Posteriormente, cuando tuve 18 años, 17 años, 18, me hice a la novela de Bram Stoker. Y cuando estaba leyendo la novela, estaba esperando todas estas escenas que ocurren en esta película de Gary Oldman, en la que lo vemos completamente enamorado de Mina, en la que la razón para cruzar todo ese trayecto tan largo desde Rumania hasta Inglaterra, a bordo de ese barco, era el amor que tenía imperecedero por la reencarnación de su mujer muerta siglos atrás. Pero me encontré con la sorpresa que a medida que iba leyendo, nada de eso aparecía. Aparecía la visita de Jonathan, aparecía que él iba a comprar una casa, aparecían todas estas referencias, pero las escenas de amor, como el encuentro entre Gary Oldman y Winona Ryder, siendo Drácula y Mina, cuando van a ver el cine y acarician el lobo, eso no aparecía. Para los que de pronto no han visto la película, los invito a que la vean, es muy interesante. Pero hubo un punto o una de las escenas que a mí personalmente me pareció, o se me quedó grabada en la retina, precisamente por ese aspecto romántico y sufrido del personaje. Tenía que tener en cuenta además que antes de haber visto Drácula de Ford Coppola me había acercado a Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Entonces, claro, en estas propuestas el vampiro era el protagonista y el vampiro era un romántico enamorado. Y pasemos a la siguiente diapositiva y me gustaría que la agrandáramos. En esa siguiente diapositiva vemos una imagen de la escena de la cama en la cual ingresa Drácula a la habitación que les preparó el doctor Seward en el manicomio a Jonathan y a Mina. Y Drácula está con Mina, se mete a su cama. Jonathan, en el libro realmente, Jonathan no está ahí acostado. Jonathan no está fuera o no está en Carfax tratando de destruir a Drácula, sino que está ahí acostado en el libro. Esa fue la primera diferencia que me pareció muy aterradora, porque yo pensaba, ok,
En la escena en el libro, Jonathan está ahí, está dormido prácticamente por los poderes de Drácula y él se está aprovechando de su mujer ahí. Pero en la escena que yo vi de la película de 1992, Jonathan no está y el diálogo que ellos sostienen es un diálogo muy, muy, muy romántico. Drácula, Mina le dice que ella quiere ser lo que él es, ver lo que él ha visto y amar como él ama, y él 2 líneas más o menos después le dice que entonces que se va a prestar para eso, pero, permítanme mis gafas, pero que le daba la vida eterna y le ofrecía el amor imperecedero. Nada de eso está en la escena original de la novela. Esas líneas de amor entre los 2 personajes no están. Y quisiera entrar a la primera referencia exacta de la novela, porque fue la que más, digamos que me impactó por el cambio, porque durante toda la novela no vi ninguna referencia al amor entre ellos 2, pero cuando llegué a ese momento yo dije, bueno, Drácula de pronto nunca lo ha dicho, porque él no habla en el libro los otros hablan o cuentan qué fue lo que él dijo, pero aquí Mina nos va a contar que él le dice que cruzó esos océanos por ella, y nunca ocurrió. Quiero que vean la diferencia entre estas líneas de amor y las líneas reales escritas por Stoker, en donde el romance no está por ningún lado. Drácula le dice a Mina, silencio, si haces el menor ruido, le aplasto los sesos delante de ti. Primero, un pequeño refrigerio en premio a mis desvelos. Bien puedes estarte quieta. No es la primera vez, ni la segunda, que tus venas sacían mi sed. De modo que tú también, como los demás, has querido enfrentar tu inteligencia a la mía. Has querido ayudar a estos hombres a perseguirme y a frustrar mis designios. Ahora ya sabes, y ellos también saben en parte, y lo sabrán del todo de aquí a poco, lo que es cruzarse en mi camino. Deberían haberse ahorrado sus energías para aplicarlas más cerca de su casa. Mientras ellos ejercitan su ingenio contra mí, que he gobernado naciones, que he intrigado para dominarlas y guerreado para someterlas centenares de años antes de que nacieran ellos, yo estaba tomando contramedidas. Y tú, su ser más querido, eres para mí carne de mi carne, sangre de mi sangre. Serás durante un tiempo mi lagar abundante y después mi compañera y mi asistente. Serás vengada a tu vez, pues no habrá uno solo entre ellos que no atienda a tus necesidades. Pero de momento tienes que recibir tu castigo por lo que has hecho. No se parece en nada a que estoy enamorado de ti, que es triste convertirte en un vampiro porque ella quiere convertirse en lo que él es para poderlo amar. Esas referencias amorosas no aparecen. Fue el primer, digamos, encuentro emocional muy personal con esta propuesta, porque lo que yo esperaba encontrar en la novela no, que era lo mismo que aparecía en la adaptación de 1992, no estaba por ninguna parte. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. Como no estaba por ninguna parte, cuando terminé esta primera lectura de la novela a los 18 años, la leí muy rápido y me sentí un poco decepcionado, porque no la gocé lo suficiente por estar buscando esas escenas de amor. Entonces la volví a leer y empecé a encontrar las razones de por dónde podría quizás el adaptador de Drácula 1992 encontrar, digamos, pistas para irse por el lado de hacer la propuesta de presentar este personaje de esta manera. Y me encontré con el personaje de las vampiresas en la primera parte de la novela, que incluso apoyan, y no había leído muy bien esto cuando la leí la primera vez, que Drácula no sabe amar. Ellas se lo recriminan, le dicen, tú no has amado, tú no amas nunca, o tú no sabes amar. Depende de la traducción, ¿cierto? Tú no sabes amar, tú no has amado nunca. Y él les dice que sí, que ellas saben que sí, que él las ha amado, que ellas lo saben por el pasado. Pero esa es una referencia, primero dice que en el pasado, ¿cierto? Se está refiriendo a cuando estaba vivo, esas eran las mujeres que amó, y luego buscó la manera de convertirlas, o no nos queda muy claro a qué se refiere con esto, pero dice que fue en el pasado, ahora no ama porque es un no muerto, no ama porque es un vampiro, o cuál era la forma de amar de este personaje, que no volvemos a ver por ninguna parte, ningún rastro de esto en la novela.
De hecho, tiene estas tres mujeres. Y dije, bueno, quizás es una referencia al personaje que inspiró esta novela, que lo vamos a ver más adelante, que es Vlad Tepes o Vlad III, y quizás de ahí se pegaron para hacer esta adaptación. Luego, digamos que ya rompí como vínculos con la novela y me di a estudiar teatro, y bueno, eso es otra historia completamente distinta. Pero en esta parte lo que me parece muy importante tener en cuenta es lo que los personajes se dicen, y que de pronto es el único texto en el que Drácula se atreve a hablar de amor, o esa palabra sale de su boca, pero dice que fue algo que es algo que ya no está dentro de él, es algo que hizo parte de su pasado. Y las líneas exactas de esta escena dicen así: tú no has amado jamás, tú no amas jamás. Él les responde: sí, yo también sé amar. Vosotras mismas lo sabéis por el pasado, ¿no es así? Pues bien, os prometo ahora que cuando haya terminado con él, se refiere a Jonathan Harker, lo besaréis a voluntad. Ahora marchaos. Debo despertarme, pues hay trabajo que hacer. Esa es la única vez que Drácula habla de amor en esta novela. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando ya me di a la tarea de adaptarlo, empecé a investigar un poquito más y decir, bueno, esa novela tiene mucho de romance, volvamos a ella y revisemos qué personajes o en qué personajes está la carga romántica. Y la carga romántica realmente está entre Jonathan Harker y Mina Murray, ¿sí? Este personaje que en la adaptación de 1992, a diferencia de otras adaptaciones, porque cada adaptación, digamos que se va por un camino diferente, en esta adaptación particularmente Mina resulta, digamos, despertando y dándose cuenta que ella es la reencarnación de su amada y tiene estas escenas románticas, pero en la novela realmente todo el romance está puesto en el personaje de Jonathan Harker y Mina Murray. Le voy a pedir a Camila que si por favor puede poner más grande las diapositivas para poder, exactamente. Entonces, en esta parte podemos mirar cómo Mina habla o dónde está puesto el romance en la novela entre estos dos personajes. Hay muchas referencias, podría quedarme aquí toda la noche, pero leamos esta. Dice: nos llevamos el almuerzo al bosque de Mulgrave. En este momento Mina está separada de Jonathan. Jonathan está en el castillo y Mina está pasando estos días junto a Lucy y su madre. La señora Westenra fue en carruaje por la carretera y Lucy y yo a pie por el camino del acantilado, y nos reunimos con ella en el portón. Yo estaba algo triste, pues no podía menos de pensar en lo absolutamente feliz que sería si hubiera estado Jonathan conmigo. Pero basta, debo tener paciencia y nada más. Pasan días sin que ella sepa nada de él y siempre habla que no ha llegado una carta, que está triste, que se siente desanimada porque Jonathan no llega. Y cuando llega la carta, estas son las palabras. Dice: qué alegría, qué alegría, qué alegría. Lo escribe 3 veces. Es tan romántica la forma en que ella se expresa por Jonathan como la que nos muestran en la novela de ella hacia Drácula desde cierto momento de la película en adelante. Entonces, digamos que esta novela sí tiene mucho de romanticismo, pero no está puesto en el personaje principal. Aunque no sea todo alegría, noticias de Jonathan. El pobrecillo ha estado enfermo, por eso no había escrito. Ahora que lo sé, ya no me da miedo pensar en ello ni decirlo. El señor Hawkins me remitió la carta y me ha escrito otra, él, amabilísimo. Saldré mañana por la mañana para reunirme con Jonathan y para ayudar a cuidarlo si es necesario y traérmelo a Inglaterra. El señor Hawkins dice que no estaría mal que nos casásemos allí. He llorado sobre la carta de la buena hermana hasta que la siento húmeda en el pecho donde reposa. O sea, dice que llora de alegría y ella se devuelve y viaja hasta encontrarse a Jonathan y casarse con él. Entonces, estas muestras de amor se ven principalmente en estos dos personajes. De ahí también entiendo por qué esa búsqueda o esa apuesta hacia el romance en Drácula de 1992. Hay muchas otras películas de Drácula, pero sé que esa es la que más ha marcado a mi generación porque es la más inmediata. Y digamos que su imagen se ha quedado grabada en nuestra retina. Entonces también, para ir ingresando en por qué Drácula es una mente criminal, es importante que vaya contando
las diferencias, porque sé que hay personas que no se han leído la novela y que, como dice Drácula de Bram Stoker, el amor nunca muere. Entonces creemos que la adaptación, aunque sí es muy fiel, toda esta cuestión del romance entre estos dos personajes, entre Drácula y entre Mina, ocurre en lo que Bram Stoker escribió, pero no es así. De hecho, Drácula, el nombre de la novela, es el nombre del antagonista. Es como si, voy a poner un ejemplo muy tonto, es como si en vez de Marimar, creo, la mala era Soraya Montenegro o algo así, y se llamara como el nombre de la antagonista, no como el nombre de la protagonista. Es básicamente eso, ¿sí? Aquí lo que vemos es que la novela tiene el nombre del problema, la novela tiene el nombre de lo que hay que destruir, de la peripecia, de eso que le ocurre a los personajes y detrás de lo cual deben ir para volver a recuperar su vida de manera normal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, también descubrí que esta apuesta hacia el romance tendría todo que ver con la justificación de que Drácula atravesara todo ese océano para llegar hasta donde Mina. Pero más allá de esa justificación, que es muy válida y muy interesante, el mismo personaje en la novela nos da a entender qué es lo que él pretende hacer, presentándose a sí mismo de la siguiente manera. Este personaje, Drácula, nos habla de sí mismo a través de la voz de Jonathan y su diario. Drácula dice: ¿quién, sino uno de los míos, siendo voivoda, cruzó el Danubio y venció al turco en su propio terreno? Aquel sí que era un Drácula. Lástima que cuando éste cayó, su propio hermano indigno vendió a su gente a los turcos y les acarreó la ignominia de la esclavitud. ¿No fue este Drácula, en efecto, el que inspiró a aquel otro miembro de su estirpe que, en una época posterior, llevó una y otra vez a sus fuerzas al país de los turcos, al otro lado del gran río, y que repelido volvió una vez más y otra, aunque tenía que regresar él solo del campo de batalla sangriento donde perecían sus tropas, sabiendo que solo él podía alcanzar el triunfo final, y lo tachan de egoísta? Los días guerreros han pasado. En estos tiempos de paz deshonrosa, la sangre se valora demasiado y la gloria de las grandes estirpes es como un cuento antiguo. Él es un guerrero encargado de mantener y ampliar sus territorios. Es un guerrero, y él mismo lo dice, que viene de una estirpe de guerreros. ¿Qué tiene de extraño que un personaje como este desee atravesar mares, desee conquistar de alguna manera otras tierras de otro mundo civilizado? No tiene nada de extraño. Entonces el personaje puede atravesar los mares por su simple sed de sangre. Pero ¿qué desencadena la sed de sangre? En un vampiro sabemos que es necesario que tome sangre para poder vivir. Y eso se conecta mucho con el principio de la novela. Vamos viendo que el personaje va cambiando. Físicamente el personaje va cambiando a medida que se alimenta. Y los campesinos saben mucho acerca de este personaje. Quizás saben tanto que ya lo repelen con el ajo o con todo este tipo de cosas con las que se repele un vampiro, y él ya tenga que expandir sus dominios o moverse para otra parte para intentar conquistar y volver a esa gloria pasada. Entonces, a pesar de que se justifique a través del romance el viaje del personaje, también el mismo personaje, y Mina, en un texto que les compartiré más adelante, nos habla de por qué este personaje puede cruzar un océano para llevar a cabo la tarea que se propone. Vamos a la siguiente diapositiva. Drácula en el cine. Hay muchas versiones, hay muchísimas versiones de Drácula. Aquí tomé la de 1931, la de 1958, la de 1992 e incluso una que se llama Drácula, la historia jamás contada, que salió en el 2014 y que sería como una especie de precuela que se vuelve a amparar en la imagen de el Drácula enamorado. El personaje de este Drácula enamorado y de este último personaje que se remite a la historia real o basada más en lo que ocurría con Vlad Tepes, de quien les hablaré un poquito más adelante. Y cuenta pues la historia
de la mujer que se suicida cuando las tropas enemigas van a llegar a su castillo y entonces ella tiene que suicidarse porque prefiere suicidarse a que estas tropas enemigas, digamos, la puedan someter de alguna manera. Y a partir de ahí, pues, nos muestran cómo se convierte en un vampiro y nos explican por qué se volvió un vampiro, que en la novela no nos explican eso, y esa parte de ese misterio creo que logra que la novela sea más rica de leer, porque uno siempre dice, bueno, pero ¿de dónde viene? Hay algunas pistas quizás, no quiero contarles todo porque mi interés no es solo que conozcan a Drácula a través del teatro, para que lo vean solo en cine o en el teatro, sino para que lo lean, para que se acerquen a la lectura de la novela y se encuentren ustedes con esta historia y se la cuenten de una manera propia. Es muy importante, creo que, acercarse a la literatura y a esta novela de Bram Stoker. Entonces, uno puede ver pinceladas por ahí, pero no todo está dicho. Es una novela con muchas puertas abiertas alrededor de este personaje. Toma estos 4, pero hay muchísimos. Incluso existe un musical en Argentina, ¿cierto?, que es más romántico todavía porque aún sostiene la idea del personaje enamorado, del Drácula enamorado, y ahora se ve mucho más enamorado porque imagínense a Drácula cantando una canción de amor, ¿cierto? Sí, canta una canción de amor. Les puede parecer raro, pero lo hace. Y es diferente a las otras adaptaciones. Aquí no incluye a Nosferatu, ¿cierto?, a las versiones que hay de Nosferatu, porque pues no se llama Drácula, se llama Nosferatu, y se llamó Nosferatu en su época porque no se logró llegar a un acuerdo para comprar los derechos y poderla nombrar Drácula. Pero es importante porque, digamos, es el primer referente de cine que tenemos sobre esta historia, la primera adaptación. En las otras versiones no se siente el amor entre Mina y Drácula. Eso ya viene más, siento yo, desde Francis Ford Coppola en adelante. Hay algunos visos, algunas cosas, pero digamos que sobre todo desde el 92 para acá es donde hay muchísima más fuerza en esa forma de presentar el personaje, y estoy seguro que tiene mucho que ver Anne Rice y cómo ella nos presenta al vampiro, porque el vampiro en la literatura antes de Anne Rice era el antagonista y se narraba en tercera persona. Otros hablaban por él, lo vieron, se apareció, pero en las novelas de Anne Rice el personaje principal es el vampiro. Por ende, entonces nos identificamos con él. Entonces es distinta la sensación que tenemos, y después de esto empiezan a ocurrir otras cosas, como ya he mencionado, que llegan a tal punto de crepúsculo, donde la hermosura y no matar personas, sino comer animales, bueno, ya pinta al vampiro de una manera completamente diferente a la que a mí me gustó tanto de la novela, y era que en realidad los lugares que describe y los actos de Drácula son terribles y logran crear, de pronto en esta época ya no tanto, pero me situó en 1897 cuando se estrenó, y digo, a mí me daría miedo leer esto y pensar que se puede aparecer la figura de este chupasangre a medianoche en mi cuarto, ¿cierto? No lo contrario a Edward de Crepúsculo, que pues creo que muchas quisieran que se les apareciera. Pasemos a la siguiente diapositiva. Llegamos entonces a Vlad III. Bram Stoker se inspiró en este personaje para completar la imagen que quería lograr de su vampiro. Y fue muy acertado porque entonces le dio poder. Ya no era solamente este personaje, este monstruo, esta sombra de un campesino que por cualquier maldición o pecado o mala acción se convierte en un vampiro, sino que quiere un hombre con poder. Era un hombre que tenía una historia, siglos de lucha, conocimientos, dinero, reputación, ¿cierto? Le pone el conde Drácula, no es el campesino, es el conde Drácula. Y se basa en el héroe nacional rumano, Vlad III. Es un héroe nacional en Rumania. Es como decir aquí un Antonio Nariño, por ejemplo, porque él luchó para conseguir los territorios que hoy son Rumania, ¿cierto? Lo que hacen parte de Rumania, Valaquia, etc. Entonces, de él incluso hay estatuas y es un héroe nacional. Tuve la oportunidad de conocer a una descendiente rumana y me decía pues que para ellos, aunque Drácula, sobre todo en Transilvania, les da muchísimos visitantes, y estos visitantes, el turismo es muy alto y les ayuda, es extraño ver a un héroe nacional convertido en un personaje de ficción, de terror y misterioso. Él tiene varios nombres, pues el nombre es Vlad, pero es Vlad III porque era pues, descendiente de sus
bueno, obviamente de otros reyes, de sus padres, de sus abuelos, y Vlad Tepes se le puso porque era el seudónimo, una forma de llamarlo, el empalador. En esas luchas tan difíciles por conquistar y mantener los territorios, el terror era una de las formas de mantener a raya al enemigo. Y lo que él hacía era que los enemigos del campo de batalla, los que quedaban caídos, incluso algunos de ellos moribundos, o quizás los que apresaba y estaban vivos, los mandaba a empalar y creaba unos campos de empalados alrededor de sus palacios o de sus tierras, para que los turcos o quienes quisieran volver a invadir se lo pensaran dos veces al ver esas imágenes tan terribles. Por eso le apodaron Vlad Tepes, y tiene el seudónimo de Drácula o Vlad Drácula, porque sus antecesores pertenecían a la Orden del Dragón. Drácula en su época, no ahora, en su época era un vocablo que designaba dragón en Rumania, o lo que hoy es Rumania, pero que, bueno, posteriormente, ahora realmente suena como demonio. Y ese seudónimo lo tenía porque lo heredó de sus padres, y es un nombre muy bonito, suena muy interesante, que es sonoro. Quizás Bram Stoker le pareció muy interesante este nombre y dijo, creo que así se va a llamar la novela, y creo que obedeció a ese instinto, y el nombre que le puso hace parte del éxito. No hay pruebas de que Vlad Tepes o Vlad III o Vlad Drácula fuese un vampiro, pero dicen las malas lenguas, esto no está apoyado por los historiadores, algunos dicen que sí, otros que no. Él comía en medio del campo de batalla, y eso es normal, pues en medio de una campaña de guerra es normal, pero algunos decían que él mojaba el pan en la sangre de sus enemigos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta entonces este personaje, revisando la diferencia entre lo que es la propuesta del romance entre Drácula y Mina, poniéndolo en una balanza con la verdadera historia que escribe Bram Stoker, y teniendo en cuenta que él se fue hacia un personaje real para alimentar su personaje de ficción llamado Drácula, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer lo mismo y vamos a buscar vampiros reales. Ya el internet, cuando empecé esta investigación, pues estaba en auge y era muy fácil. Puse vampiros reales, se abrió demasiado y empecé a mirar qué aparecía. Y sí, hay denominados vampiros reales y están dentro de la categoría de asesinos en serie. Hay muchas otras. Si hablemos de vampiros reales, hay personas que no son asesinos, pero se consideran a sí mismos vampiros y beben sangre, pero ese no es el tema que nos compete aquí. El vampirismo es, digamos que es muy amplio en muchos aspectos, pero vámonos a este asunto de la psicopatía, o de qué sería un vampiro real. Y lo primero que apareció fueron estos casos. El primero que encontré fue Peter Kürten. Peter Kürten fue llamado el vampiro de Düsseldorf, en Alemania. Este hombre, de hecho, fue tan impresionante lo que hizo. Se pueden acercar a los que les interese este tema, es un poco grotesco y un poco complicado, precisamente por lo que hacían, pero los médicos y psiquiatras de su época, después de que él muere, le dan la sentencia, cogen su cabeza y la parten por la mitad para estudiar su cerebro y darse cuenta si había algo diferente en su cerebro. A simple vista no. Y en un museo en Wisconsin, este cerebro no, de hecho es toda la cabeza partida por la mitad, colgando de un gancho, se exhibe en un museo. Pueden encontrarlo también en internet. Él bebía la sangre de sus víctimas, la mayoría de ellas eran mujeres. Primero comenzó con asaltos sexuales y después de eso comenzó a matarlas. Tenía víctimas de varios rangos de edad, niños, niñas, etcétera. Principalmente, otra vez aparecen más mujeres que hombres, más niños que niñas. Su víctima más pequeña fue una niña de 5 años de edad. Y hay una película que me pareció muy casual que se estrenara el mismo año que se estrenó Drácula, de 1931. La película se llama M y es de Fritz Lang. Y esta película está en YouTube, pueden verla, y narra los asesinatos de este hombre. Y nos cuenta, no tan gráfico de pronto como lo podrían hacer en una película de esta época, que el público está más preparado lastimosamente para esas cosas, pero
es muy interesante de ver. De este personaje podemos pasar al siguiente vampiro real, que es, si no estoy mal, Albert Fish, que vivió entre 1870 y 1936 y es conocido como el vampiro de Brooklyn, esta vez en Estados Unidos. Se supone que mató a más de 100 personas en 22 estados. Este tiene una característica que me recuerda un poco a Drácula, que es moverse del lugar. Él no se quedaba en un solo lugar, sino que se iba moviendo con su esposa, porque estas personas, tanto Peter como Albert, estaban casados, tuvieron hijos, y mató a más de 100 personas, pero solo se le comprobó un caso de una niña que él no solamente bebió su sangre, después de hacer unos actos terribles que no quiero describir, y después de hacer eso también era caníbal, entonces se comió el cuerpo de la niña y años después le mandó una carta a sus padres, porque sus padres lo alcanzaron a conocer, y él les contaba qué era lo que había hecho con ella. No sé, esta fama de reconocimiento, ¿cómo esta fama? Esta persecución de la fama o este interés por hacerse conocer me recuerda un poco al asesino del Zodíaco, y no sé por qué en algunos de ellos es importante este reconocimiento, pero lo hace y empiezan a seguir las pistas y logran atraparlo, y él confiesa que mató a aproximadamente 100 personas o más, niños también, niñas, vagabundos. A uno de los vagabundos lo secuestró, lo sodomizó, tenía un asunto con los glúteos, tanto de los niños como de las mujeres o a quienes asaltara, y desde ahí los apuñalaba y bebía la sangre de estas víctimas. Algo muy extraño también de Albert Fish era su comportamiento, porque en las radiografías, cuando lo capturaron y empezaron a hacerle los exámenes, descubrieron que tenía alfileres clavados en sus genitales y en la ingle, y había un asunto tremendo con el dolor. Él decía que el dolor le daba muchísimo placer, y cuando lo condenaron a la silla eléctrica decía que se estremeció, dicen que se estremeció y que le gustó, y que dijo que ese era el mayor placer para terminar con todos sus placeres. Decía que no tenía nada extraño, que no entendía por qué estaba ahí. Yo no entiendo por qué me están condenando si lo que yo hago no tiene nada extraño. Yo soy una persona completamente normal, quizás un poco excéntrico. Este es el segundo vampiro de la vida real que conocí, que también pueden encontrar mucho material de él en internet. Y pasemos a otro vampiro real. En este caso sería Richard Chase, que es conocido como el vampiro de Sacramento. El vampiro de Sacramento cometió menos asesinatos, cometió 6 de personas, porque desde niño, desde joven, él fue abusado por su madre, y desde joven lo que este personaje hacía antes de ser internado en un hospital psiquiátrico era que se mataba animales y se bebía su sangre o se la inyectaba. Y entonces cuando entró al hospital mental, allá le apodaban Drácula, porque hacía eso. Él decía que a él algo le robaba la sangre, entonces que él necesitaba inyectarse la sangre de otros. Cuando se escapó del hospital psiquiátrico, mató una vaca, se desnudó, se echó la sangre encima, empezó a caminar por la calle, lo cogió la policía. Luego tampoco hicieron nada, parecía que solo mataba animales, era normal, pero la vaca, digamos que fue creciendo. Me recuerda un poco al personaje de Renfield, que primero come moscas, después que arañas, después que quiere un gato, y este personaje fue pasando hasta llegar a la vaca, y de la vaca pasó a personas. Tiene unos actos, digamos que todos son terribles. Él llegó hasta un punto de matar a una mujer que estaba embarazada, hacer muchas cosas con su cuerpo, y bebió su sangre pues, recogiéndola en el vaso de un yogur que estaba usado. Digamos que los 2 asesinatos que cometió, primero fue a una mujer, luego, si no estoy mal, a un hombre, o al contrario. Es demasiada información. Creo que un hombre primero, luego una mujer, y luego entró y mató una familia. Haber matado a esta familia compuesta por 4 personas y haberse tomado la sangre. Cuando lo capturaron, encontraron que en su casa habían restos de estas personas, había sangre en la licuadora, habían restos humanos. Él decía que
pues, que él necesitaba la sangre para poder vivir, que porque la de él algo así como que se desaparecía, ¿no? Que algo se la robaba. Y entonces encontré a Richard Chase. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hay muchos otros vampiros, pero estos son como de los más importantes o los más reconocidos. Y aquí vemos una imagen diferente a las demás, es Albert Fish, Peter y Richard. Richard de pronto joven, encontré imágenes, podía haber sido atractivo, pero su demencia y la forma en que vivía la vida le dañó mucho el aspecto. Los otros, aunque el abuelito, también los niños confiaban mucho en él porque tenía esta carita, es diferente, no se puede considerar un hombre atractivo, digamos, a la vista de un hombre o una mujer, para nombrarlo como sensual. Pero quiero que nos remitamos a esta lectura y de dónde saco esta frase que ven ahí que dice rostro duro, cruel y sensual. Mina dice lo siguiente: yo estaba mirando a una muchacha muy hermosa que llevaba una pamela grande y estaba sentada en una Victoria, delante de los almacenes Giuliano, cuando sentí que Jonathan me apretaba tanto el brazo que me hacía daño y dijo entre dientes: Dios mío. Estaba muy pálido y miraba con ojos desorbitados, con expresión de entre terror y asombro, a un hombre alto, delgado, de nariz aguileña, bigote negro y barba puntiaguda, que observaba también a la linda muchacha. La miraba con tanta atención que no nos vio a ninguno de los dos. Por eso pude fijarme bien en él. No tenía buena catadura, tenía el rostro duro, cruel y sensual. Dijo sensual. Quiere decir que el personaje en la novela pasa de ser este hombre extraño que recibe a Jonathan, este anciano que recibe a Jonathan, a convertirse en un hombre más joven, de rostro duro, y utiliza la palabra sensual. Y sus grandes dientes blancos, que parecían más blancos todavía por los rojos que tenía los labios, eran puntiagudos como los de un animal. Jonathan lo miraba de hito en hito hasta que temí que el hombre se fijara en él. Me daba miedo que se lo tomara mal con lo malo y feroz que parecía. ¿No ves quién es?, dice Jonathan. No, querido, dije, no lo conozco. ¿Quién es? Es él en persona. Los otros personajes, cuando los fui conociendo, no sabía a dónde iba a llegar con esta investigación, ni siquiera sabía cómo iba a presentar el personaje. No había decidido por qué lado me iba a llevar la novela, pero cuando encontré a ese rostro que ven ahí, dije, aquí está, voy a defender, voy a ser lo más fiel posible a lo que narra Bram Stoker y voy a defender su posición de que Drácula y el vampiro es un antagonista. Ese señor que ven ahí es Ted Bundy, que vamos a conocer un poquito más de él en la siguiente diapositiva. Ted Bundy tiene algo particular y es que las mujeres de su época fue el primer caso de asesinato o de varios asesinatos televisado en Estados Unidos, y tenía ese rostro tan amable, dio tantas entrevistas de él. Sí podemos ver entrevistas en YouTube si se quieren acercar y lo quieren conocer. También hay un documental en Netflix que se llama Las cintas de Ted Bundy, podemos escuchar su voz, podemos ver también y escuchar su voz en YouTube, y muchas mujeres iban a su juicio, y cuando se les preguntaba si creían que era inocente, el 99% de ellas que decía que con esa cara, con esa apariencia, tenía que ser inocente. Pero ¿cuál era la cara de Ted Bundy? Ted Bundy tenía muchos rostros, como vemos ahí, y al igual que Albert Fish y al igual que Drácula, tenía la característica de moverse por diferentes estados. Entonces, cuando encontré a este hombre que no se llamaba vampiro, pero que tenía estas características, cometió 36 feminicidios, no sabemos Drácula cuántos, pero tiene 3 mujeres en su casa, ¿sí? Y está mirando a una muchacha, y luego ataca a Lucy, y luego va por Mina. Hay una predilección por las mujeres, y en la novela nunca queda claro qué es lo que él quiere hacer con Jonathan. No sabemos si lo muerde, si no lo muerde. Vemos que psicológicamente lo trabaja, pero no vemos que sea claro que él lo muerde, y cuando va en el Demeter los personajes desaparecen en el barco, los marineros van desapareciendo, pero no es claro tampoco, es muy ambiguo si los muerde, si no los muerde, si se alimenta o no se alimenta de ellos. Y así se alimente o no,
esta predilección de Drácula por las mujeres la veía en estos feminicidios. Luego él se va por 7 estados diferentes, Drácula viaja, y no creo que Drácula solamente, aquí nos cuentan que fue a Inglaterra, pero no sabemos si intentó lo mismo en otras partes. Siempre cambiaba su aspecto físico, Drácula cambia su aspecto físico, a medida que se alimenta va cambiando, y a medida que lo van viendo cambia, el personaje cambia, y si vemos las fotos de Ted Bundy ahí, si lo miramos rápidamente, uno no podría decir que es la misma persona. Y eso hace parte de las estrategias del asesino en serie, y es algo que le viene bien a Drácula, porque es más difícil seguirlo si yo digo que es un hombre de bigote blanco y 2 o 3 días después es un hombre joven de bigote negro, pues no hay cómo seguir sus pistas. Entonces me pareció que se comportaba un poco como un asesino en serie. Y cuando hay algo que dijo el juez para describir a Ted Bundy en la época de los juicios, que lo retoma el director de la película para ponerle el nombre de la película de acuerdo a como lo describió el juez, y decía: extremadamente malvado, sorprendentemente perverso y vil. Así se llama la película, así lo describió el juez, y así describiría yo a Drácula. Yo le sumaría a Ted Bundy y a Drácula sorprendentemente inteligente, perverso y vil, porque realmente era muy inteligente, era abogado, se expresaba muy bien, sabía cómo manejar su cuerpo, se escapó 2 veces de la cárcel, 2 veces, era un hombre con una inteligencia que donde la hubiese usado para el bien y no para cometer los feminicidios, quizás la referencia que tenemos de él no sería por ser un asesino en serie, sino quizás uno de los hombres más inteligentes de la Tierra o de la historia, no sabemos. Pero cuando leí eso, dentro de lo que estaba estudiando, yo dije, bien, definitivamente Drácula puede ser o puede tener comportamientos de una mente criminal, y en mi adaptación él va a ser el personaje secundario, va a ser la oscuridad que hay que derrotar, el miedo que hay que derrotar, no va a ser el personaje principal que nos mostró Ford Coppola y que enamoró a muchos de nosotros. Pasemos a la siguiente diapositiva. Es algo muy interesante también que en todo este proceso de investigación que estoy tratando de resumir, encontré que en el libro de Leslie Klinker, yo había leído esto antes de poder tener el libro, conseguir el libro fue difícil, hasta que lo logré, encontré el prefacio que escribió Bram Stoker para su versión islandesa de 1901. Es diferente al que aparecen en las demás ediciones inglesas, es distinto este prefacio. Y quiero mostrarles algo que él escribió y que aparece justamente ahí, y es esto. Dice: esta serie de crímenes, refiriéndose a lo que Drácula o el personaje de Drácula hace, no se ha borrado de nuestra memoria. Crímenes, mire que utiliza la palabra crimen. Crímenes que parecen tener el mismo origen y que también causaron tanta repugnancia entre las gentes como los asesinatos de Jack el Destripador, que tuvieron lugar poco después. Yo dije, ok, el mismo Bram Stoker ya en 1901, con este prefacio, nos vuelve a dejar claro cuál es su posición como autor frente al personaje de Drácula, y lo compara con un asesino en serie muy conocido, que es Jack el Destripador. Ahí, digamos que fui cerrando el círculo para tomar la decisión de cómo íbamos a presentar a Drácula en nuestra adaptación. Y por esa época, la relación entre el Destripador y los vampiros no es nueva. El 6 de octubre de 1888, en el East London Advertiser, un artículo anónimo titulado Sed de Sangre proclama: ¿qué puede ser más espantoso que pensar que hay un ser con forma humana moviéndose cautelosamente por una gran ciudad, ardiendo en deseos de sangre? Aquí está hablando este artículo anónimo de los asesinatos de Jack el Destripador, pero si leemos este texto yo lo tomé y lo usé, uno de los personajes en Drácula lo dice,
si lo podemos poner en Drácula cabe perfectamente. ¿Qué puede ser más espantoso que pensar que hay un ser con forma humana moviéndose cautelosamente por una gran ciudad, ardiendo en deseos de sangre, no en deseos de amar, no en deseos de recuperar su amor, ardiendo en deseos de sangre, de saciar su sed de sangre? Por eso, nuestro Drácula, el Drácula del teatro La Hora 25, es el antagonista y muchas de las acciones que realiza el personaje se parecen a cómo actuaría un psicópata, cómo actuaría un asesino en serie. Por eso nuestro Drácula es una mente criminal. Vamos ahora a conocer un poquito de nuestro Drácula. En nuestro caso, vamos a mostrarles una escena. Esta escena, como les contaba la vez pasada, Drácula es una novela epistolar y yo busqué que los personajes le pudieran hablar al público para semejar un poquito esa sensación de leer el libro por los diarios de cada uno de los personajes. Y también dije, bueno, dejemos un rasgo de pronto de eso, si podemos llamarlo como un rasgo romántico, y hagamos que Drácula también tenga algunos textos que vayan al espectador. Ocurre al principio y al final de la obra, y aquí tenemos una de las escenas del principio de la obra del teatro La Hora 25, llamada Drácula, así que vamos a tratar de conectarnos con esta escena y espero que la puedan disfrutar. Jonathan podía verme desde su ventana, deslizándome por la pared para salir de mi castillo usando sus ropas. Debía parecer que era él quien deambulaba por las aldeas cercanas. Ya saben los supersticiosos que son los campesinos. No los culpo. Saben tanto de mí que nos están matando de hambre. El 28 de mayo le dije a Jonathan que se iría al día siguiente. Recuerdo bien que quiso irse de inmediato. Entonces lo conduje hacia la puerta, pero no quiso irse. Lo asustaron los lobos.
los hijos de la noche. Agrupé una jauría de ellos frente a la puerta impidiéndoles salir. Y para incrementar su horror esta misma noche, apareció una mujer reclamando a su bebé. Oh. Jonathan pudo ver cómo los lobos la despedazaban. El alma de Jonathan es fuerte y pese a todo el horror que pudo sentir, llegó hasta aquí y me descubrió durmiendo en mi ataúd. Temerario escapó por la ventana y llegó a esta habitación. Creyó herirme de muerte a mí con esa pala de muerte a mí. Ahora anda por ahí, llorando en un rincón. Mientras más piense, más se enredará en sus pensamientos. No sabe a dónde ir. Deambular por el castillo es su única opción. Pagar hasta morir. Oh. Aquí está la última de sus pertenencias. Ha llegado la hora de viajar a Inglaterra y comprobar si es verdad el viejo adagio que dice: uno es lo que come. Bien, ahí teníamos a Drácula rompiendo la cuarta pared y hablando con el público. Quiero cerrar con estas palabras de Mina, que me parece que le dan como la vuelta o cierre a este tema que estamos tratando, y son palabras que están puestas o sacadas, más bien extraídas de la novela, no son mis palabras. Dice: el conde es un delincuente, un típico delincuente. Así lo clasificarían Nurdó y Lombroso, y como tal delincuente tiene la mente formada de manera imperfecta. Así pues, cuando se encuentra ante una dificultad, tiene que recurrir a la costumbre. Su pasado nos aporta una pista, y esa única página suya que conocemos y de sus propios labios nos indica que en otra ocasión, hallándose en lo que el señor Morris llamaría un aprieto, regresó a su país desde la tierra que había intentado invadir, y allí, sin renunciar a su propósito, se preparó para un nuevo intento. Volvió mejor preparado para su trabajo y venció, y así vino a Londres a invadir un nuevo país. Fue derrotado, y cuando hubo perdido toda esperanza de éxito y su propia existencia estuvo en peligro, volvió a huir a su país, cruzando el mar, del mismo modo que había huido del país de los turcos, cruzando el Danubio. Entonces, dado que es un delincuente, es egoísta, y como su intelecto es pequeño y sus actos se basan en el egoísmo, se limita a un único designio. Ese designio es implacable.
del mismo modo que huyó cruzando el Danubio, abandonando a su ejército, que fue despedazado, ahora quiere salvarse sin preocuparse de nada más. Así pues, su propio egoísmo libera en parte mi alma del poder terrible que adquirió sobre mí aquella noche espantosa. Ya lo había notado. Ya es muy cerca del final de la historia que vemos estas palabras donde nos dicen, bueno, él viajó hasta aquí, ¿por qué viaja hasta aquí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué lo motiva? Y que tiene una mente imperfecta. No sé si la mente de un criminal se puede llamar como mente imperfecta. Eso daría pie a otro conversatorio con personas preparadas para hablar sobre este tipo de temas, pero podríamos llamar que sí, definitivamente Drácula tiene una mente criminal. Ahora vamos entonces a pasar a conversar con ustedes, a conocer las preguntas que están poniendo en el chat. Yo voy a tratar de responder tantas como me sea posible, pero antes de eso quiero invitarlos para que nos acompañen estén pendientes de la programación virtual que continúa de nuestro teatro. En este caso viene Casa Taller Teatro. Por favor, estén pendientes de las redes del Teatro La Hora 25, nuestro Instagram, @Teatro La Hora 25, nuestra página de Facebook, también Teatro La Hora 25. Ahí se pueden dar cuenta de toda la programación que se viene con Casa Taller Teatro a partir de la próxima semana. Me voy entonces a fijar un poco cuáles son las preguntas que ustedes están haciendo en YouTube. Miremos qué preguntas hay. Andrés, tú como artista, ¿qué mensaje por medio de Drácula quisiste darle o dejarle a la ciudad de Medellín? Más que dejar, bueno, son varias cosas. Primero, me parece importante que la literatura universal se siga mostrando. El Teatro La Hora 25 se ha preocupado mucho por los clásicos, por mostrar a Shakespeare, por ejemplo, a Lorca, y dentro de esa misma línea, digamos que lo que nos interesa también es que la gente revise estos clásicos y cómo estos clásicos hablan de nuestra actualidad, ¿cierto? Shakespeare habla de nuestra actualidad, pero también Bram Stoker. Si lo miramos como una mente criminal a este personaje, las tasas de feminicidio, cómo están en nuestro país, cómo están en el mundo. No veamos solo la parte de la ficción. La parte de la ficción, y digamos que por eso me gusta mucho el género de la ciencia ficción o los géneros fantásticos, porque siento que los géneros fantásticos terminan hablando de cosas muy reales y muy humanas, muy de la condición humana, a partir de unos personajes llenos de magia. Entonces, para mí es más como una reflexión a que nos pensemos cuáles son los Dráculas de ahora. Me quiero ir a algo que dice el director de esta película, que les digo que está en Netflix, Extremadamente Cruel. Y el director dice: vivimos en un tiempo de monstruos invisibles. Bondi no es muy diferente del pederasta que para ganar la confianza del niño tiene que pasar desapercibido, ni del director de una compañía que para que su empresa arroje dividendos no duda en contaminar o negar el cambio climático. Todos son gente encantadora y ese es nuestro castigo. No se ven. La fascinación de Bondi fue su evidente invisibilidad. Lo he dicho. Quiere dar miedo y miedo lo da. Entonces, esa es la reflexión, ¿cierto? Vivimos en un tiempo de monstruos invisibles. ¿Quiénes son? ¿O quiénes somos? ¿Cierto? En caso de también mis actos. ¿Cuáles son los Dráculas actuales? Para la obra, ¿te inspiraste en los vampiros reales? Sí, definitivamente me inspiré en los vampiros reales para la obra. De ahí alimenté muchas de las cosas que hace el personaje. No quiero adelantarles mucho de cómo solucionamos algunas cosas en escena, pero van a ver la forma en que Drácula trata a sus víctimas y ahí van a encontrar cómo vinculamos esas cosas. Pero también, digamos que nosotros vampiros reales, que son estas personas que les gusta el vampirismo, que están todos enmarcados dentro de una estética gótica, nuestra obra no es tanto de época, no está marcada en una época victoriana, como es la época en la que ocurre realmente la historia, sino que nuestra adaptación está enmarcada, digamos, estéticamente, en el vestuario, el maquillaje, en más una estética de lo gótico.
Por aquí dice Joan Ramírez, identificar su víctima es su arte más sutil. Qué interesante. Jaime, en tu investigación encontraste algo sobre mujeres asesinas. Jaime Andrés Díaz Guerra. Sí encontré cosas sobre mujeres asesinas, pero no hay tantas. Pues no sé qué pasa con el cerebro femenino. Bueno, esto ya daría pie a otras cosas, pero no encontré tantas mujeres asesinas como hombres asesinos. Estos fueron como los casos más impactantes y casualmente todos son hombres. Sin embargo, para las vampiresas empecé a investigar y me interesó mucho la familia de Charles Manson, lo que él creó con estas mujeres que lo seguían, que realmente fueron las asesinas, porque ellas, bueno, y varios de ellos, pero concentrándome en las tres principales, que de hecho se vestían muy similar y entraban al juicio cogidas de la mano, me parecía que eran las vampiresas. Estas vampiresas en nuestra adaptación siguen a Drácula, ellas son sus seguidoras, prácticamente son sus devotas y hacen lo que Drácula les ordene. Lo mismo pasó con Charles Manson y estas tres mujeres que terminaron cometiendo esos terribles asesinatos. Bien. ¿En algún momento terminaste o pensaste que retratar a Drácula como una mente criminal, como un asesino, causara desagrado en la audiencia? Total, Alexandra Montoya. Yo sabía que eso iba a pasar. Y con las 5 funciones que hicimos de preestreno el año pasado me di cuenta de eso. Muchas personas que tienen esta idea del cine, de las últimas adaptaciones de este personaje sufrido y adolorido y que todo lo ha hecho por amor, claro, mucha gente la choqueó. Yo sé que a mucha gente no le gustó. Y de hecho, los amigos más cercanos que tengo, la mayoría no me decían, es muy interesante la puesta en escena, pero a mí no me gustó ese Drácula. No les gustaba. Yo les decía, ¿pero por qué? ¿Cierto? Y no les gustaba porque no estaba el Drácula que ellos estaban esperando, ¿cierto? Este Drácula romántico. Entonces sí, pero yo sabía que era un riesgo que tenía que correr. Pero como artista tampoco me puedo quedar a un lado y simplemente pensar en cómo voy a satisfacer al público. Porque yo no estoy pensando en no decir nada o en simplemente entretener. Yo creo que si me concentro en entretener a la gente o en satisfacer a la gente, entonces ¿dónde está mi voz como artista? ¿En dónde está nuestra apuesta como teatro? Porque yo le llamo a esta obra una apuesta en escena, más que una puesta en escena. Esta puesta en escena del Teatro La Hora 25, soy, digamos, el primer director invitado, aunque ahora pues ya estoy muy vinculado con el teatro, pero diferente a Farley o a Carola, y yo decía, ¿cómo también soy fiel a la esencia del teatro para el cual estoy haciendo un montaje? Y el teatro, la hora 25 siempre se preocupa por cuál es el fondo, y también por ser un laboratorio, y también por investigar, y no le tiene miedo a equivocarse. Hay que equivocarse, hay que buscar caminos. Entonces sí sabía que eso podía llegar a ocurrir, pero no importaba. Creo que es importante como artista tomar riesgos, y creo que eso nos diferencia entre entretener y realmente producir pensamiento. Me interesa que la gente salga incómoda y piense que me están queriendo decir con este Drácula, que no me gustó, porque no es romántico. A los que son muy románticos les recomiendo que puedan buscar, creo que en YouTube no está, pero pueden buscar a Drácula cantando su canción principal del musical de Drácula en Argentina. ¿Cuál es tu personaje favorito en la obra de Drácula y por qué? Pregunta Diego Rivera. Mi personaje favorito en la obra de Drácula es el mismo Drácula. O sea, a mí Drácula me gusta muchísimo. Me parece encantador. Es que realmente por ese personaje es que yo me enamoré de la novela. Creo que es un antagonista. Soy actor y me encantan los personajes antagónicos. Me encanta que me den personajes antagónicos o villanos, no me gustan tanto los personajes principales. Y Drácula creo que es mi personaje favorito de la novela, me parece encantador, sí, me parece un antagonista muy chévere, porque además es contado por las voces de otros, entonces, ¿cuántas capas tiene ese personaje para mostrar? Porque él no tiene voz propia. Mi personaje favorito es Drácula y después de Drácula es Renfield.
O tal vez no tienen el mismo nivel de documentación los casos de mujeres asesinas seriales, dice Andrés Zuluaga. Sí, es probable que no haya tanto nivel de documentación. ¿Qué respuestas has encontrado por parte del público a ese retrato que hacen? ¿Ha ayudado eso a transformar o nutrir el personaje a hoy? No hemos podido tener la temporada Alexandra. Tuvimos 5 funciones. En las funciones también íbamos a medir muchas cosas. Eran unas funciones de encuentro con el público, de terminar de pulir la obra. Y cuando íbamos a estrenar este año, precisamente con esas preguntas que me estás haciendo, es decir, si ayudamos o no a transformar o a nutrir el personaje a hoy, estamos con ellas como en las manos, porque no se las hemos podido entregar al espectador. Espero que sí nutra, espero que sí transforme, espero que, sobre todo, que la gente se interese en ir a la novela, y que cuando se interese en ir a la novela lo redescubra y no se quede solo con lo que Hollywood nos muestra. Aunque una adaptación muy interesante que hicieron este año para Netflix, se estrenó ahora en enero, si no estoy mal, a la que también se pueden remitir, Drácula, ella sí se va, esa adaptación sí que puede ser todavía mucho más chocante para las personas que les gusta lo romántico, porque traspasa la novela misma. Yo soy muy fiel a la novela y las otras adaptaciones todavía se apegan mucho a la novela, pero esta, a pesar de que se apega a las ideas, llega a un punto en el que se vuela de la idea y puede ser todavía mucho más chocante, pero creo que la apuesta es precisamente lo que tú estás diciendo. Yo espero poder alimentar y que la gente se remita y reconozca el personaje, no que se quede con la banalización a la que ha llegado hasta el punto de aparecer en una paleta, que me encanta esa paleta, pero bueno, ya sabes a dónde voy. ¿Encontraste a nuestros Dráculas colombianos? Pregunta Raúl Ábalos. Dios mío, sí. Sí hay. Sí hay. Solo pensando en asesinos seriales, pensemos en Garavito. Pero además de Garavito, pensemos en Pablo Escobar. Y además de Pablo Escobar, pensemos en el feminicida que no tiene mucho nombre porque solo mató a su esposa, pero ese solo para mí es muy grande. No importa la cantidad de víctimas. No importa si fue una mujer. No importa si fueron 36 como Ted Bundy, solo una, solo el acoso sexual importa. ¿Cuántas formas de vampirismo hay? El acosador sexual de un modo u otro también lo es. Se está alimentando de su poder para obtener lo que quiere de su víctima. Sí he encontrado muchos, que no puedo señalar porque la ley no ha terminado sus procesos y yo no puedo señalar a alguien que no ha terminado su proceso frente a la ley. Por eso me remito a Garavito, que ya tuvo su condena. Pero si pensamos en la política, hay muchos. Y hay muchos de ellos activos en este momento. Entonces sí hay en todo el mundo, porque esto es una condición humana, como decía ahora. En la vida real, ¿quiénes pueden ser los Van Helsing, Dr. Seward, Jonathan y Mina? Bueno, los Van Helsing podrían estar representados por los psiquiatras, por las personas que estudian estos comportamientos y clasifican a los asesinos en serie para tratar de adelantarse a ellos. Esperen que se me olvida el nombre. Hay una serie que les recomiendo que se llama Mindhunter, que está basada en el momento en el cual se creó para el FBI esta unidad para buscar los asesinos en serie, y se entrevistaban con ellos para poder hacer categorías, y además de hacer categorías, poder adelantarse un poco a los hechos, qué era lo que ocurría con estos personajes, y ahí fue donde nació el término asesino serial. Creo que pueden ser, Van Helsing pueden ser este grupo de personas que estudia a los asesinos en serie, también, y los psiquiatras también. Creo que no en vano la mayoría de los sucesos ocurren en un manicomio, y uno de los personajes principales es un psiquiatra, que es el Dr. Seward, y creo que Mina y Jonathan podrían representar a mucha gente, o a las personas que se ven envueltas en este tipo de situaciones y tratan de salir de ellas. Creo que representan a las víctimas. Pero no son las víctimas quizás que fallecen como Lucy, que terminan mal,
pero son esas personas que quedan tocadas, la persona que conoció a la mujer que asesinaron, o las mujeres que asesinaron, sus padres, sus hermanas, sus hijas si tenían. Ese dolor de perder a una persona o ese dolor de ser víctima no se va. Por mucho trabajo que uno haga, eso siempre está ahí. Si perder a una persona en condiciones normales, como el fallecimiento de un familiar tuyo por una enfermedad o algo así, es complicado y es difícil de superar. Imagínate si esa muerte no es por causas de enfermedades o naturales, sino que es por la muerte, por un asesinato. Nos han robado o le cortaron la vida a una persona y eso es muy difícil. Entonces creo que ellos representan a estas víctimas que están tratando de dejar ese pasado atrás y de sobreponerse a él. ¿Le vas a hacer ajustes para la siguiente temporada por el impacto que tuvo en el público? No. Si se refieren, digamos, a que no, lo voy a volver un poco más romántico o algo así, no le voy a hacer cambios. Siempre le voy a hacer cambios a la obra. Algo que me gusta mucho del teatro es que se pueden estar cambiando o variando cosas. Siempre voy a buscar ir en profundidad dentro de los temas que estoy tratando. No los quiero cambiar, sino cómo pueden ser más visibles, cómo puede el público entenderlos un poco más e ingresar a la obra de una manera más rica, ¿cierto? Diciendo, entiendo por qué me están contando esto, voy a dejar atrás mis preconcepciones del personaje y me voy a enfrentar acá. Pero ahora algo que les puedo decir realmente a las personas que no conocen la historia de Drácula o que la conocen también, la obra es muy fiel al libro. O sea, yo no le estoy cambiando nada. Precisamente quiero ser tan fiel que yo no me estoy inventando el hecho de que Drácula sea el antagonista. Drácula es el antagonista en la novela. Entonces yo no le cambiaría nada porque yo quiero ser fiel no a lo que Hollywood me ha mostrado, sino a lo que me mostró Bram Stoker. Y es a lo que yo quiero que la gente se acerque. Entonces no se lo cambiaré porque lo que yo deseo es que la gente conozca el Drácula de Bram Stoker, que es ese personaje que llega a dañar la vida de estas víctimas, de sus artimañas. A mí me encantan Renfield y el Dr. Van Helsing, dice Andrés Zuluaga. Dice, hay una pregunta arriba muy interesante, la copio. Tú como artista, ¿qué mensaje? Bueno, esa ya la pude responder. Nos morimos de ganas por volver al teatro y recibir la obra en la temporada completa. Gracias, Alexandra. Yo también me muero de ganas por encontrarme con el público. Y creo que no solamente hablo por mí, hablo por mis compañeros. Hablando de las víctimas en la obra y en los diálogos, incorporaste algunos fragmentos alusivos a la reparación. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Sí, yo incluí algunos diálogos de asesinos en serie. O sea, la obra no solamente tiene textos de Bram Stoker y textos míos y de Fernando Savater, que utilicé algunos apartes de Habla Drácula. Los invito a que conozcan ese texto de Fernando Savater, es muy bello y no es largo. Así Habla Drácula. Hay unos textos de Charles Manson, unos textos de Peter Kürten, unos textos de esos personajes que les mostré, que están incluidos ahí. Y también el texto del que habló de la escena de Van Helsing al principio, que hablaba de las víctimas, también no es extraído de la novela, es extraído de otras fuentes. En este momento, con tanta cosa, se me escapa el nombre de la mujer que lo escribió, una investigadora colombiana muy interesante. Les quedo debiendo el dato, que no lo tengo aquí a la mano, me tocaría desconectarme. Y ella habla sobre las víctimas y sobre por qué es importante seguir en la búsqueda de estos asesinos y de estas personas para adelantarnos un poco a este suceso. Las víctimas claman por justicia. ¿Qué aprendizaje te llevas de estas obras? ¿De cuáles obras? ¿De Drácula como tal? Pues lo que ya dije, que me interesa dejarle claro al público de frente a la condición humana, frente a cuáles son los Dráculas del momento. Digamos que eso es como el aprendizaje que me llevo. También me llevo un aprendizaje de que un personaje cuando traspasa tantas épocas, cuando se mantiene tanto en el tiempo, es porque es un personaje muy profundo. ¿De qué nos está hablando? Se mantiene es porque lo que nos habla definitivamente sigue siendo actual. Entonces me gustó mucho y trato de hacer el ejercicio de que si conozco un personaje a través de una película, una obra de teatro, una serie de televisión, y es un personaje de la literatura,
cómo me devuelvo y miro qué fue lo que escribió el autor original, para ver cuántas cosas nos tiene por contar, no solo el autor original, sino cuántas cosas vieron otros artistas que ese autor original estaba diciendo. Esas son las preguntas que me llegan hasta ahora, y creo que ya llevamos un muy buen tiempo conversando. No sé si de pronto alguien más tiene una pregunta, y si no, pues creo que estaríamos finalizando este conversatorio. Me hubiese encantado poder hacer un conversatorio viéndolos cara a cara y escuchar qué tienen por contarnos. Gracias por conectarse con la programación virtual del Teatro La Hora 25. Mi nombre es Andrés Ramírez, yo soy el director y adaptador de Drácula. Y bueno, sí, me llegó una pregunta más por aquí. Bueno, me aclara el actor que el texto de Las Víctimas es de Ángela Cristina Tapias Saldaña, que es la directora científica de la Asociación Colombiana de Psicología Jurídica. Cuando encontré el texto, ella era la directora, no sé si continúa en ese cargo, pero el texto es de ella. Muy interesante, también quería meter la voz de una mujer dentro de la obra. ¿Qué visión tienes del teatro en Medellín? Yo lo disfruto mucho porque me parece muy diverso. Me parece que como espectador hay muchísimas cosas para ver. A mí me gusta, no me caso con ningún grupo de teatro en la ciudad. Me gusta pasar por distintos grupos y mirar qué tienen por contarme mis colegas. Me gusta mucho precisamente esa variedad, porque hay muchas formas de hacer y de ver teatro, y eso me parece maravilloso también para la gente que le gusta el teatro, que haya todo ese abanico de posibilidades. Creo que es un teatro que siempre se está preguntando cosas. Es lo que yo presiento en mis colegas artistas de Medellín. Siempre veo que hay preguntas de los directores, de los actores, de los hacedores de teatro, por contarnos como colombianos, por contarnos como personas, entonces opino que hay una variedad maravillosa que podemos disfrutar todos los espectadores. Por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conectados con el Teatro La Hora 25 y su programación de Drácula virtual. Recuerden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales para la programación que se viene, y que disfruten en vivo de las producciones que que siempre nos preocupamos por llevarles del teatro local y nacional. Nos vemos en el escenario. Hasta luego. Feliz noche. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. ¡Ay, mi tesorito! Te estaba esperando hace mucho tiempo. Viniste a mi hora favorita, la hora del té y el telecuento. Me llamo Doña Irene, pero tú, mi tesorito, me puedes decir simplemente Irene. Soy la bisnieta del primer gobernador de Brinca la Piedra, un pueblo mágico donde nunca nos cansamos de jugar y divertirnos. Pero no hablemos de eso. El cuento de hoy lo escribió un amigo de mi bisabuelo. Era un tal Pombo, Rafael Pombo. Él escribió sobre una de las fundadoras de Brinca la Piedra, Doña Rosaura, pero todo el mundo la conocía como la pobre viejecita. Era una pobre viejecita, sin nadita que comer, solo carnes, dulces, frutas, tortas, huevo, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Si quieres saber cómo termina el cuento, llámame.